Siempre pensé que los del ejército solo luchaban contra la maldad humana, sobre todo contra el narcotráfico. Nunca imaginé que tuvieran encuentros de tipo paranormal. La vida de ellos se me hacía muy emocionante por sus aventuras. Por eso cuando crecí me hice soldado activo y con el tiempo comprobé que estaba equivocado. Nadie estamos exentos de enfrentarse a cosas venidas de otros mundos. Fue por el año 75 que sucedió esto, en la primera misión a la que fuimos enviados, un lugar muy alejado de la civilización, casi intransitable, debido a que se ubicaba entre las montañas y la sierra. El lugar exacto no lo recuerdo, ya que ni yo mismo sé cómo pude salir de ahí. Pasó hace muchos años. En ese tiempo empecé a regir en el escuadrón de infantería de un regimiento en las Fuerzas Armadas. Tenía poco de haber ingresado, se podría decir que era un novato, y a los novatos solían hacerles bromas como bienvenidas. La broma que me hicieron fue poco común, no me bañaron ni me dieron pambas como solían hacerlo. Sus bromas fueron contarme historias sorprendentes de terror que supuestamente habían vivido en algunos lugares, de apariciones y seres extraños para asustarme. Una de ellas fue decirme que se habían enfrentado a brujas reales, las que se convertían en animales por ser nahuales. Yo solo miraba las caras burlescas de mis compañeros. Veían dibujada una mueca de asombro en el mío, lo cual les causaba risa. Mi impresión era porque no parecían ser bromas. No soy muy miedoso, pero ¿cómo se puede enfrentar a lo desconocido? También me dijeron que muy seguido se adentraban en lugares inhóspitos por misiones que les encomendaban. Por lo regular era buscar sembradíos de marihuana, ya que quienes lo sembraban lo hacían en lugares casi intransitables. Algunas inspecciones llegaban a durar semanas, en ocasiones hasta meses, y por lo regular regresaban con bajas al pelear contra el narcotráfico. Era normal tener enfrentamientos con el narco y maleantes, pero de eso a pelear con fantasmas o criaturas desconocidas me parecía absurdo, ya que yo no creía en esas cosas. Pasó un tiempo en el que de a poco me fui integrando de lleno con mis compañeros, sobre todo con un soldado de nombre Pedro. Ambos nos habíamos tomado afecto. Él fue quien me dijo que no todo lo que me contaron la otra vez eran mentiras, por eso debía ser muy cuidadoso, sobre todo en inspecciones de zonas alejadas de la civilización, ya que en ocasiones se topaban con cosas increíbles. Habíamos ido a algunas misiones, pero como no eran de mucho peligro, regresábamos pronto, sin novedad. Ya tenía algunos 3 meses de mi llegada, en los que no habíamos tenido ningún enfrentamiento paranormal, como lo que me contaron cuando recién llegué. Una noche antes de amanecer, el comandante en turno nos levantó abruptamente, Al diciendo levantarse que a la nave, recogiéramos nuestras miramos el cosas horizonte rápido, gris, iríamos a una misión los urgente, quería que ocultos. estuviéramos listos en 5 minutos, con nuestras armas, municiones y todo lo necesario en las mochilas. Al parecer era algo grande, por eso la urgencia. Luego nos hizo seguirlo hacia un tipo de helipuerto improvisado que estaba en la zona y abordamos el helicóptero que tenían para emergencias. En total seríamos 12 soldados activos los que iríamos a esa misión. Después nos llevaron hasta un punto donde deberíamos seguir caminando vía terrestre entre la maleza. Entonces bajamos por los arnés del helicóptero uno a uno. Ya en tierra firme, seguimos los datos sobre una ubicación. Nuestras órdenes eran llegar al punto de unos sembradíos y destruirlos capturando a quien estuviera allí, de ser posible vivos. Mi amigo Pedro me dijo que me pusiera bien pilas de ahí en adelante. Yo asentí con mi cabeza diciéndole que él también lo hiciera y me afiancé fuertemente a mi arma. Seguimos caminando por entre los escarpados caminos, abriendo veredas con machetes. Nuestro andar era lento, uno por el lugar casi impenetrable y la otra debíamos ir con cuidado, tratando de no ser descubiertos antes de tiempo. En esos momentos la sorpresa era nuestra mejor arma. No sé si serían los nervios o mi imaginación, pero en ocasiones sentía que éramos observados desde la maleza y hasta creía escuchar ruidos de alguien corriendo por entre la misma. Tal vez era la gente que andábamos buscando y nos vigilaban de cerca. Pedro, al verme nervioso voltear hacia todos lados, puso los dedos en sus ojos en señal que mirara hacia el frente
y se fue a mi retaguardia cuidando mis espaldas. De improviso, el comandante levantó su mano y la apuñó en señal de hacer alto. Luego con ambas manos hizo señas, ordenando que nos dispersáramos a ciertos puntos sin alejarnos mucho. Su idea era abarcar el área, porque al parecer también escuchó los ruidos. En eso escuchamos disparos. El cabo de nombre Juan había disparado al tiempo que gritaba haber tumbado a uno. Todos corrimos para corroborar a qué le había disparado. Sin embargo, cuando acudimos al lugar de los disparos, no había nadie caído, pero sí un poco de sangre y huellas de perro muy grandes. Al ver dichas huellas, el soldado dijo que precisamente le había disparado a un tipo criatura con forma de perro que estaba observándolo parado en sus patas traseras tras unos matorrales. Todos pensamos que tal vez sí le había disparado a un animal, pero no a lo que él creía haber visto. Al no haber nada en concreto, continuamos nuestro camino siempre a las vivas. Así seguimos durante varias horas buscando, sin encontrar nada. Solo nos deteníamos para descansar poco y tomar un pequeño refrigerio, hasta que al oscurecer llegamos a un campo abierto. Eran terrenos que limpiaban para luego sembrar la hierba. Entonces supimos que estábamos cerca del objetivo. El comandante ordenó ponernos máscaras con infrarrojo, así podríamos detectar lo que se moviera de noche, y nos dividió en 3 grupos de 4, con indicaciones de utilizar la táctica serpiente para no ser presa fácil de quienes estuvieran cuidando el lugar. Un plan que funcionó, ya que al haber avanzado algunos 300 metros, fuimos recibidos por una andanada de disparos. Sin embargo, por ir separados y arrastrándonos, no dieron en el blanco. Nos parapetamos contestando la agresión. Por los fogonazos que se marcaban al dispararnos, contamos que al menos era media docena de hombres los que nos estaban atacando. Nuestro comandante gritó que no desperdiciáramos parque y que nos desplegáramos rodeando el área. Pedro y yo íbamos juntos, casi a rastras por entre las hierbas para no ser detectados. Avanzamos algunos 100 metros cuando en eso vimos con el infrarrojo a uno de los hombres que nos estaba disparando, parapetado tras un grueso tronco. Él no podía vernos por la oscuridad, solo disparaba al azar para ver si una de sus balas daba en el blanco a uno de nosotros. De repente, Pedro y yo vimos que una bestia descomunal aparecía por detrás de ese hombre. Estábamos a escasos 30 metros de él, incluso pudimos escuchar sus gruñidos. Era como el que Juan describió cuando le disparó horas antes. Aquel hombre ni siquiera se percató de su presencia, estaba muy concentrado en nosotros y por el ruido de sus disparos. Luego vimos cómo la descomunal bestia lo destrozaba en fracción de segundos. Solo escuchamos fuertes gruñidos mezclados con los gritos de dolor del hombre al ser destrozado. Tarde se dio cuenta del peligro que lo acechaba. Nosotros ya teníamos anclada el arma lista para entrar en acción y le soltamos una ráfaga de balas al ser con figura de perro humanoide. Aunque por el humo que desprendieron los fogonazos no pudimos ver si dimos en el blanco, pero por la distancia en la que estábamos era imposible haber fallado, al menos no todos los disparos. Nuestra arma era una calibre 50, capaz de destrozar cualquier chaleco blindado, no digamos un cuerpo humano o de cualquier animal. De todas maneras fuimos acercándonos poco a poco, con mucha precaución, hacia el lugar de nuestro ataque. No sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Cuando llegamos, no vimos ningún cuerpo anormal caído, solo estaba el del hombre que aquella bestia había destrozado, pero al inspeccionar bien el área, vimos una mano tirada en el suelo, que más bien parecía una enorme garra entre humana y lobo. Nuestras balas se la habían trozado. No sabíamos qué pensar, aunque éramos hombres recios acostumbrados al peligro, eso nos había erizado la piel. Después cesaron los disparos, luego vimos que una luz de bengala se encendía en el cielo y escuchamos el grito de nuestro comandante para reunirnos en dirección a esa luz. Ya estando reunidos cada uno dimos nuestro informe. Nosotros le dijimos lo que había sucedido. De momento no nos creyó, pero cuando le mostramos la mano que habíamos encontrado, aunque quiso disimularlo, vimos que se había sorprendido mucho. Por su parte, ellos habían terminado con uno y capturado a otro. 3 habían logrado escapar,
aunque también tuvimos 2 bajas. Al amanecer se interrogó al prisionero, negando conocer para quiénes trabajaban. Dijo que llegaban a sus pequeñas comunidades ubicadas en la sierra y los contrataban por medio de intermediarios. Luego su rostro y su voz cambiaron por unos de terror y nos dijo que él se quería ir. Allí existían bestias muy feroces, casi inmortales. Solo las balas de plata o cortarles la cabeza podrían matarlos. También dijo que nosotros debíamos hacer lo mismo, largarnos y olvidar todo lo que habíamos visto ahí antes de que fuera demasiado tarde. Obviamente no lo hicimos, teníamos una misión y a costa de lo que fuera tendríamos que cumplirla o nos encarcelarían por desertores. Después nos pusimos a cortar la hierba para amontonarla y luego quemarla. Aquel hombre insistía en que nos fuéramos y lo dejáramos ir antes que cayera la noche, que era cuando aparecían las bestias convertidas en lobos hombre. Si no lo escuchábamos moriríamos destrozados como su compañero, pero ignoramos su advertencia, cosa que muy pronto lamentaríamos. ¿Cómo íbamos a saber que esas tierras eran habitadas por seres abominables, semidioses, ya que eran, como lo dijo el prisionero, casi inmortales? Llegó la noche y con ella un silencio sepulcral. Ni los grillos se escuchaban cantar, parecía que presentían lo que estaba por suceder. Todos estábamos resguardados en una cabaña de madera que habían hecho para cuidar los sembradíos. De repente, un poderoso aullido rompió la noche. El hombre aterrado gritó que ya estaban aquí. Luego nos señaló un cajón diciendo que ahí había muchas balas de plata. Las tenían ocultas para enfrentar a esas bestias. Tomamos las balas, vaciamos nuestras armas y le pusimos las de plata. Los gruñidos que se oían alrededor de la cabaña eran espeluznantes, erizaban nuestra piel, éramos de sangre fría y por ello pudimos conservar la calma. De pronto, una de las bestias rompió una ventana de la cabaña y de un zarpazo logró alcanzar al campesino, llevándoselo entre sus garras. Luego otro atrapó uno de los nuestros. Solo escuchábamos sus gritos aterradores, eran muy rápidos y voraces. Aunque nosotros disparábamos en todas direcciones, no dimos en el blanco, al menos eso parecía. Después de muchos minutos de gruñidos y disparos, llegó el silencio. Quedábamos 9 soldados vivos, atrapados en la pequeña casa, pero era mejor a estar en la intemperie a merced de esos demonios. No era al 100% segura, pero estaríamos resguardados hasta que amaneciera. Por el campesino sabíamos que de día no atacaban y lo aprovecharíamos para poder escapar de ese maldito lugar. En nuestras mentes solo cabía una pregunta: ¿de dónde habían llegado esas bestias? Después de haber luchado contra los hombres lobo perdiendo a 2 hombres, la noche se hizo más larga. Estaríamos a las vivas en la pequeña cabaña hasta que saliera el sol. No había de otra, solo así tendríamos más opción de sobrevivir. Habíamos tapado el hoyo de la ventana por donde se llevaran al campesino con tablas para que las bestias no pudieran entrar de nuevo por ahí. Y también aseguramos bien la puerta con una gruesa tranca de madera por dentro. De vez en cuando escuchábamos cómo deslizaban sus garras por la madera, causando un espeluznante ruido. Con ello querían aterrorizarnos para hacernos más vulnerables. Nosotros, dentro de la choza, nos turnábamos en 2 grupos para hacer guardia. No queríamos más sorpresas. Sin embargo, nadie pudimos pegar los ojos en toda la noche. Era imposible poder dormir ante tales bestias, con sus rugidos acechando afuera, hasta que a lo lejos se escucharon cantar unos gallos, anunciando la llegada del sol. Tomamos todas las armas que pudimos, cargamos las pistolas con balas de plata para hacerles frente a los hombres lobo y otras con municiones normales por si nos encontrábamos con los sembradores de la hierba. Estábamos en la nada, en plena sierra, y nuestros superiores habían denegado nuestro rescate, así que debíamos lidiar con esto solos. Empezamos a caminar sin un punto cardinal, nos guiaríamos por donde se había puesto el sol, utilizándolo como una brújula. Al ir caminando por entre la maleza, siempre íbamos a la expectativa. Cualquier ruido que surgía de entre los arbustos, nos poníamos en alerta.
Hasta con el simple aleteo de un pájaro lo hacíamos. Luego de unas horas de caminar, de repente nos topamos con un hombre muerto a tiros. Al revisarlo notamos que le hacía falta una mano y caímos en cuenta que era la que le habíamos trozado a tiros al hombre lobo Pedro y yo. Sin duda lo que le había dado muerte fueron las balas de plata al dispararle en la cabaña por la noche. Ya estaba empezando a oscurecer y para nuestra suerte llegamos a una comunidad de escasas chozas de madera. Todos aparentábamos serenidad, pero la verdad sentíamos miedo. Éramos hombres preparados y estábamos bien armados. No obstante, sabíamos que en cuanto saliera la luna aparecerían aquellas bestias sanguinarias y temíamos por nuestra vida. Una a una fuimos tocando las puertas de aquellas casas, pero nadie se atrevía a abrir. Se sentía el miedo en las gentes que vivían allí. Tal vez pensaban que nosotros éramos los hombres lobo. Hasta que casi llegando a la última choza una anciana nos abrió y nos hizo pasar rápidamente. En cuanto entramos empezaron a escuchar fuertes aullidos y espeluznantes gruñidos rondando las casas. La anciana puso el dedo en su boca indicando guardar silencio. Así estuvimos por un rato, callados y quietos, hasta que escuchamos gritos y rugidos venidos de las otras casas. Estaban siendo atacados por los demonios. Nuestro deber era protegerlos y no podíamos permitir tal cosa. El superior nos dijo que era decisión de cada quien si salíamos a pelear. No era obligación, tampoco una orden. Todos estuvimos de acuerdo en salir para enfrentar a aquellos descomunales seres, a sabiendas que podríamos morir en el intento. En cuanto salimos de la choza, vimos que llevaban a un hombre y a una niña entre sus garras. Pedro me gritó que tuviera cuidado y al voltear miré que el licántropo había soltado a la niña para atacarme. Rápido desenfundé mi pistola y se la descargué toda a quemarropa. La bestia, cuando se incrustaron las balas en su pecho, la entidad se dobló y cayó herido de muerte casi encima de mí. Agitado y sudoroso sin poder creer lo que había hecho, me levanté como impulsado por un resorte. Luego miramos que el lobo muerto se iba transformando en un hombre común. Los aldeanos, al verlo en forma humana, decían no haberlo visto nunca. Entonces cortaron su cabeza a machetazos antes de quemar el cuerpo. Tenían la creencia que si no lo hacían, podrían volver a cobrar vida. Después de eso, todos volvieron a encerrarse en sus casas, esperando que amaneciera, aunque eso no les garantizaba estar seguros, puesto que al hombre que se llevaron lo habían sacado de una choza y ya no lo volverían a ver nunca más. Ya dentro de la casita, el comandante hizo un conteo y con tristeza se dio cuenta que faltaba uno de nosotros, pero nada podíamos hacer. Palmeó mis espaldas diciendo que había sido muy valiente al haber enfrentado a aquella bestia. Gracias a eso, había salvado la vida de una pequeña. La anciana dijo llamarse Chole y empezó a contarnos cosas sorprendentes de cómo inició todo. Dijo que hacía mucho tiempo su comunidad era muy tranquila, pero que un día llegó un hombre con un pequeño niño diciendo que era su hijo. Aparentaba ser bueno, pero luego con el tiempo se dieron cuenta que era brujo. A los días de su llegada empezaron a desaparecer personas, incluso niños. Supimos que era él porque cierta noche lo vieron convertirse en lobo y llevarse a uno. Entonces la gente se unió para cazarlo. Prendieron fuego a la choza y le dispararon, pero nunca apareció el cuerpo, solo el de su hijo muerto. Una noche de luna llena llegó junto con otros hombres, jurando vengarse de todos los que le habían matado a su hijo. Luego, frente a todos, se empezaron a transformar en bestias descomunales con garras y fauces. Los que traían armas comenzaron a dispararles aterrados. Nunca habían visto algo parecido, pero los animales no caían ante sus balas y emitiendo potentes aullidos empezaron a matar a quienes les disparaban. Muchos corrimos a refugiarnos en nuestra casa, que para nuestra fortuna resistieron los embates de esos seres y pudimos salvarnos. Cierto día llegaron unas gentes diciendo que eran sicarios, ofreciendo su ayuda. Si trabajábamos para ellos sembrando, nos darían protección matando a los demonios. Traían balas de plata y aseguraban que con ellas podían matar esas bestias. Por eso mi esposo y los campesinos aceptaron trabajar para ellos. Sin embargo, al tiempo murió entre las fauces de esos humanoides, como muchos más, dejando viudas y niños solos. Yo soy una de ellas. Nosotros escuchábamos atentos la historia de la anciana
Era fascinante. Por lo que habíamos visto y vivido, no dudamos que decía la verdad. Después prendió el fogón y puso agua para café. Se requería porque tendríamos otra noche demasiado larga. Mi amigo Pedro me dijo que nunca había vivido algo así, recordándome de las supuestas bromas que me habían hecho cuando recién había ingresado a la corporación. Yo entendí lo que quiso decirme y tenía razón. Antes no creía, pero ahora con esto no tenía ninguna duda que existían hasta los extraterrestres. Doña Chole me dio un café en un jarro de barro y le di un gran sorbo para calmar mis nervios. De hecho, todos hicimos lo mismo. Paulatinamente, el comandante le preguntaba a los centinelas que había dejado vigilando si todo estaba bien, y ellos solo respondían que no había novedad. En un momento de silencio, le dijo a la anciana que nos iríamos en cuanto amaneciera y le propuso irse con nosotros. Era más posible salvarnos todos juntos que quedarse en este lugar. Ella se negó diciendo que aquí estaba lo único que tenía, sobre todo los restos de su esposo, y quería que la enterraran junto con él. Entendimos sus palabras aceptando su decisión y guardamos silencio. Por la mañana, después de haber dormido un rato, nos despabilamos. Doña Chole ya había preparado unas gordas a mano en el fogón para que lleváramos en el camino. Nuestro superior salió de la choza, luego se detuvo a media calle y gritó que en ese momento partiríamos. Si alguien quería irse con nosotros era el momento. De una de las casas salieron dos pequeñas familias, cada una con un hijo entre 12 y 14 años, diciendo que ellos iban a pedirnos irse con nosotros. Eso sería producente, ya que los dos hombres serían de gran ayuda, puesto que conocían gran parte del camino. Cuando estuvimos listos, partimos con nuestra caravana, improvisando con armas a los campesinos. Ellos dijeron que si no teníamos contratiempos, llegaríamos en 7 días a la civilización. Confiando en Dios caminamos durante horas. Ahora teníamos la responsabilidad de proteger a las dos familias que llevábamos con nosotros. Éramos 8 soldados. Pedro, el cabo Juan, nuestro comandante y yo íbamos al frente, mientras que los otros 4 iban atrás y las familias en medio de nosotros. Todo iba tranquilo, sin novedad, quizás porque era de día. Ante el sol no salían las bestias. De vez en cuando hacíamos una pausa para que las mujeres y niños descansaran, mientras que nos comíamos una gorda con frijoles de las que doña Chole nos había preparado, refrescando también nuestra garganta con agua de las cantimploras que habíamos llenado en la aldea. Luego seguimos nuestro camino hasta que llegó la tarde y luego la noche. Nos pusimos las máscaras infrarrojas, le dimos una a uno de los hombres para que pudiera ver el camino y nos siguiera guiando. Siempre íbamos con nuestra arma lista, cargada con balas de plata, haciendo el menor ruido posible. En eso, cerca de nosotros escuchamos un potente aullido, acompañado de disparos y gritos de dolor que erizaron nuestra piel. Los niños aterrados quisieron gritar, pero sus madres les taparon la boca para que no lo hicieran. Si lo hacían, nos descubrirían. El comandante dio la orden de ocultarse entre los matorrales, dejando a los hombres y a 2 soldados cuidando de ellos, mientras a nosotros nos decía que fuéramos a explorar el área. Uno de los hombres se negó a quedarse, diciendo que él también iría con nosotros. Con cautela nos acercamos hasta el punto donde provenían los espeluznantes ruidos y vimos que un descomunal hombre lobo sostenía a 2 hombres muertos, uno en cada una de sus garras, destrozado por ellas mismas. Aquel ser era verdaderamente impresionante, muy diferente a los que habíamos visto, más colosal, de ojos muy rojos semejantes al fuego. El campesino que había ido con nosotros, al verlo dibujando una mueca de pánico, dijo que ese era el brujo, y con rabia empezamos a dispararles. Aquel ser parecía habernos olfateado y con una agilidad sorprendente esquivó nuestros disparos. No obstante, nuestras balas alcanzaron a 2 de los que estaban a su lado, con un hombre entre sus fauces. Aquellas bestias, al sonido de nuestros disparos y al ver que habíamos matado a 2 de su manada, se perdieron en la noche por los árboles, entre gruñidos y aullidos. Al acercarnos a los hombres que yacían destrozados en el piso, nuestro guía dijo que eran los que cuidaban los sembradíos, tratando de huir de esos demonios. En eso,
De entre los árboles salieron otros 2 campesinos, gritando que no fuéramos a dispararles. Estaban ocultos aterrados, lágrimas salían de sus ojos por el miedo, pidiéndonos protección. Les dijimos que se unieran al grupo y casi corriendo nos fuimos a donde estaban los demás, que por fortuna no habían sufrido ningún ataque por los Lycans. Reunimos el grupo y nos fuimos en sentido opuesto de donde se habían ido los hombres lobo. La tensión y el miedo nos hacían caminar más rápido. A ese paso, los niños y las mujeres no resistirían mucho, por lo que debíamos buscar un lugar seguro para resguardarnos parte de la noche. Miré que los 2 hombres recién rescatados iban temblorosos. No era para menos. Lo que se había vivido cualquiera lo estaría. Debo confesar que también nosotros teníamos miedo, o por lo menos yo sí lo sentía, pero no lo daba a notar. En la carita de los niños veía una esperanza en nosotros y no debía demostrar miedo. De repente, entre la oscuridad quedamos frente a una enorme cueva y pensamos que habíamos descubierto dónde pasar la noche, pero al querer entrar, de su interior salieron unos fuertes gruñidos. Todos quedamos fríos pensando que era la guarida de los Lycans. Solos habíamos caído a la boca del lobo. Al estar frente a aquella oscura cueva, la piel se nos erizó. Los gruñidos que venían de su interior eran escalofriantes, hacían más tenso el ambiente. Pensamos que podrían ser el lobo brujo y su manada. Nadie quería moverse para no hacer ningún ruido. Al mirar al comandante nervioso, indeciso de dar una orden, miré fijamente a Pedro y a Juan, moviendo mi cabeza haciendo una seña para entrar los 3 a la cueva. Ellos asintieron moviendo su cabeza también, sin emitir palabras. Cortamos cartucho y nos deslizamos muy silenciosos, con mucha precaución. Las máscaras infrarrojas podrían detectar cualquier calor que fuera de un ser vivo. Sería un tanto parecido a la visión nocturna que tienen los hombres lobo, así que por ese lado estaríamos un tanto parejo con ellos. Ya dentro de la cueva, notamos que era mucho más grande de lo que parecía. Por el eco de ella, los gruñidos se escuchaban más fuerte. Les dije a mis compañeros con señas que nos separáramos unos 2 metros de distancia entre cada uno de nosotros para abarcar más el perímetro. Afuera los demás permanecían a la expectativa, muy atentos a cualquier movimiento que viniera del interior de la cueva, escondidos en los troncos de los árboles. Las 2 mujeres y los niños eran quienes estaban más aterrados al saber que aquellos entes eran casi inmortales y que de ahí tal vez no saldrían con vida. El comandante y los soldados tenían las armas listas para recibir a balazos a cualquier desconocido que saliera de la cueva. No sabían qué estaba sucediendo dentro de ella, pero imaginaban que no era nada bueno y estaban preparados para lo peor, esperando que nosotros saliéramos bien librados de esa tenebrosa cueva. La tensión estaba al millón y la oscuridad hacía más tétricos esos momentos. Hacía frío, pero por nuestra frente corría sudor a chorros. Teníamos temple de acero. Sin embargo, ante lo que estábamos viviendo era imposible no sentir miedo. Temblorosos caminábamos entre la oscuridad. El peligro era latente y en cualquier momento podría saltar de la nada. De repente escuchamos un rugido, seguido por el grito de Juan, quien recibía un zarpazo desgarrando su brazo. No sabíamos lo que realmente era. La máscara infrarroja solo detectaba un ser enorme, rugiendo ensordecedoramente. La bestia, al verlo caído, quiso abalanzarse sobre él para darle muerte, pero no le dimos tiempo. Pedro y yo lo recibimos a tiros. Al darle de lleno se desplomó pesadamente sobre las rocas. Rápido corrimos en auxilio del soldado caído, quien por suerte solo estaba herido de un brazo. Al escuchar los disparos, el comandante entró con la demás gente, gritando nuestros nombres y que si estábamos bien. Cuando llegaron hasta donde estábamos nos abrazaron jubilosos. Pensaban que habíamos sido destrozados por aquellos hombres lobo, pero solamente era un gran oso comiéndose un ciervo dentro de la cueva. Una de las mujeres sabía mucho de hierbas curativas, era la curandera de aquella aldea. Preparó un ungüento con algunas de ellas, untándoselo en la herida de Juan. Luego hizo un vendaje con sus enaguas y lo vendó. Los campesinos ya habían cubierto la entrada de la cueva con ramas,
para no ser descubiertos por aquellos demonios. Ahí pasaríamos la noche. La cueva no era 100% segura, sin embargo, estaríamos más seguros que la intemperie donde rondaban aquellos seres malignos. Ya que nos sentimos más seguros, prendimos una pequeña fogata. Con ella generaríamos calor, daría luz a la cueva y asaríamos trozos de carne del mismo oso para alimentarnos. Así era la ley de la supervivencia. Unos mueren para que otros puedan sobrevivir. Después de saciar hambre y sed, el comandante nos felicitó orgulloso a los 3 soldados por nuestro valeroso acto y, haciendo un pequeño discurso, nombró teniente a Pedro y a Juan. A mí me hizo capitán, pero nada me hizo más feliz que las palabras de uno de los niños cuando dijo que éramos unos hombres muy valientes y que cuando fuera grande quería ser como nosotros. Casi brotaron mis lágrimas al verle su carita llena de emoción. Ya habían sido muchas emociones en una noche y nos dispusimos a descansar. Además debíamos estar frescos para continuar nuestro camino muy temprano. Esa noche nos turnaríamos para cuidar la entrada de la cueva. Estaba iniciando mi guardia cuando la madre de uno de los niños se me acercó para darme un hermoso puñal tallado con plata pura. Se lo había dado su padre antes de morir entre las fauces de uno de los lobos. Desde entonces lo llevaba consigo. Quería encontrar a la persona indicada que pudiera darle buen uso y creía que ese hombre era yo. Lo tomé y le agradecí por la confianza que me estaba brindando, diciéndole que todo iría bien. Con nuestra vida defenderíamos la de ellos. Agradecida por lo que le dije, se fue y se recostó abrazando a su hijo, tratando con ello de darle protección. 2 horas después me relevaron, luego me dormí. Estaba tan cansado que ya no supe de mí. Muy temprano nos despertó el comandante para seguir nuestro camino. Serían como las 4 de la mañana cuando salimos de la cueva. Aún era de noche, pero creímos que ya no habría peligro. Los 2 campesinos que habíamos rescatado de aquellos hombres lobo en la noche, junto con los 2 aldeanos esposos de las mujeres, iban al frente abriendo camino con machetes, nosotros a los lados y atrás cubriéndolos, con el arma lista para abrir fuego a lo que se moviera entre la maleza. De repente un aldeano desapareció entre los árboles ante nuestros ojos. Luego un campesino. Quise advertirle al soldado que iba a un lado de mí que se metiera al camino, pero antes de hacerlo miré que una garra lo desaparecía por entre la maleza. Eran tan rápidos que lo hacían ante nuestra presencia sin ser detectados. Aunque en el momento les soltamos ráfagas de disparos, nada pudimos hacer por ellos. Solo escuchábamos gritos de dolor y aullidos alejándose por los tupidos árboles. Intentamos ir tras ellos, pero el comandante nos detuvo diciendo que si lo hacíamos, no regresaríamos con vida. Sentí tanta impotencia. La rabia me consumía al ver a una mujer llorando por su esposo y a una hija por su padre. Apreté con fuerza mi fusil, jurando que vengaría esas muertes. Cuando dejaron de escucharse nos reagrupamos. Habían sido otras 3 pérdidas y tendríamos que ir con mucho cuidado caminando en una sola fila, uno tras de otro. La buena noticia era que estaba por amanecer y podríamos avanzar más sin contratiempos. Llevábamos 3 días con sus noches caminando por aquella sierra montañosa, y si resultaba cierto lo que había dicho el aldeano, faltaban 4 para llegar a lo poblado. Ahí pondríamos a salvo a la gente que iba con nosotros y los nuestros podrían ir a rescatarnos. Pero aún faltaba mucho camino por recorrer y ese camino estaba lleno de peligros. Para ser honesto, me parecía imposible poder lograrlo. No bien apenas había terminado de pensarlo cuando por inercia volteé hacia arriba y pude ver que una enorme sombra se abalanzaba hacia mí desde lo alto de un árbol. Mis reflejos de soldado me hicieron reaccionar a tiempo, jalando del gatillo por varias ocasiones hacia lo que estaba cayendo sobre mí. Una de mis balas acertó en el pecho de aquel hombre lobo. Nos estaba esperando oculto arriba de un árbol para cazarnos. La bala desvió su trayectoria, cayendo a un lado de mí. Furioso se levantó herido, tratando de atraparme con sus garras. Caído como estaba, quise dispararle nuevamente para rematarlo, pero con terror me di cuenta que mi arma se había trabado y sentí que iba a ser destrozado por sus fauces. En eso, el comandante y los demás soldados repuestos de la impresión le dispararon cosiéndolo a tiros y cayó inerte, sin vida, para después transformarse en un anciano.
Era increíble ver cómo aquella transformación de hombres lobo le daba tanta fuerza y poder, aun siendo ancianos. Al convertirse en lobos, adquirían la fuerza de 10 hombres o más, y de no ser por nuestras balas que eran de plata, ahora mismo estaríamos muertos todos. Mi amigo Pedro me dio la mano para levantarme, preguntándome si no estaba herido. Le contesté que no, solamente había sido el golpe de la caída, fuera de eso estaba bien. Uno de los hombres dijo que el lobo muerto era un centinela, los ponían para vigilar el camino y evitar que nadie entrara a sus dominios, lo que quería decir que estábamos cerca de su guarida, pero era extraño que solo había uno, tal vez ya quedaban pocos hombres lobo, ya que habíamos matado a 5 de ellos. Si aquel hombre estaba en lo cierto, entonces teníamos más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, aún quedaba el brujo que era el más poderoso de ellos. El comandante dio la orden de seguir. Aproximadamente en 2 horas veríamos salir el sol, aunque entre la maleza poco penetraba, pero era garantía de que no aparecerían más hombres lobo. Así caminamos durante 5 horas. Los niños estaban cansados, no podían continuar. 2 de los hombres los cargaron en sus hombros para poder seguir. No podíamos dejar de avanzar, eso era vital para todos. Al cabo de 2 horas decidimos tomar un pequeño descanso, mientras comíamos un poco de carne del oso y saciábamos nuestra sed. 30 minutos serían suficientes para cargar energías. Cuando estábamos por iniciar el camino, escuchamos ruidos que provenían de entre los árboles. Nuestro comandante mandó a un soldado para que investigara qué eran esos ruidos, diciéndole que tuviera mucho cuidado. Cuando el soldado regresó, dijo que había unas chozas pero no vio gente en ellas. Sin embargo, era extraño. En su interior había objetos raros de brujería para hacer hechizos, y entre esos objetos también había pieles de lobo. Al comandante también se le hizo extraño. Era muy suspicaz. Su experiencia le decía que debía investigar, pero con precaución. Para eso habíamos sido enviados. Ocultándonos entre las rocas, decidió que íbamos a vigilar por un tiempo aquellas casas. Tal vez era la guarida de los licántropos, y si los tomábamos por sorpresa, tendríamos la oportunidad de acabar con aquellos malditos demonios para terminar de una vez por todas aquella lenta agonía que nos estaba consumiendo. Malditas bestias, debían pagar todo el daño que habían hecho. Habíamos descubierto unas chozas en medio de la nada. Era sumamente extraño y peligroso. Podría ser la guarida de los brujos lobo. Nuestras sospechas se comprobaron cuando el soldado que fue enviado a inspeccionar regresó, diciendo que en ese momento no había nadie, pero parecían estar habitadas por brujos, ya que había objetos satánicos dentro de ellas. Fue entonces que el comandante ordenó montar un pequeño campamento oculto entre las grandes rocas que estaban en los alrededores. Desde ahí podríamos observar los movimientos de quien las habitaran usando binoculares si es que verdaderamente estaban habitadas. Apenas era mediodía y estaríamos el tiempo que fuera necesario. Las 2 mujeres y sus hijos estarían bien resguardados. A los hombres se les darían armas para que ellos mismos las cuidaran en caso de que las cosas salieran mal. Transcurrieron un par de horas y nada. No se veía salir ni entrar a nadie. Había mucha tensión entre nosotros. Si ese lugar era lo que estábamos pensando, podría ser la batalla final para uno de los 2 bandos. Confiábamos en poder ganar, ya que ellos no sabían que los estábamos vigilando. La sorpresa estaba de nuestro lado. Pasaron otras 2 horas más. El sol ya estaba por ocultarse cuando vimos que de entre los árboles aparecían 5 hombres, mismos que uno de ellos vestía raro, como si fuera brujo o chamán. Traía algo en sus manos parecido a un báculo, como los que suelen traer los chamanes. Se apreciaba ser el líder porque era quien daba las órdenes. Luego de un rato entraron a una choza. Nosotros desde nuestro escondite no perdíamos detalle de lo que hacían, pero al meterse a la choza ya no pudimos ver qué estaban haciendo en su interior. Entonces planeamos esperar la noche para acercarnos sin ser vistos hasta donde pudiéramos ver qué estaban tramando. Parecía ser una buena estrategia. Se veían muy sospechosos y, calculando a vuelo de pájaro, podrían ser los que andábamos buscando, pero si no eran los hombres lobo,
Al menos sabríamos qué carajos hacían allí 5 hombres en medio de la nada. Así permanecimos lo que quedaba de aquella tarde, sin perder detalle de los movimientos de aquellas gentes, pero no salían de la choza ni un momento, hasta que se metió el sol y apareció la luna llena en lo alto del cielo. Entonces el comandante dijo que iríamos 4 a las cabañas y se quedarían 3 soldados con los 2 hombres, entre ellos el ahora sargento Juan, quien aún seguía herido, resguardando el campamento y a las mujeres con sus hijos. Les dio indicaciones, diciendo que si no regresábamos en 2 horas, huyeran sin detenerse y regresaran con refuerzos. Nos fuimos Pedro el comandante, un soldado y yo, a investigar qué hacían los hombres en la choza. Nos fuimos con mucha cautela, casi arrastrándonos en la tierra y en la maleza. Íbamos tan despacio que recorrimos una distancia de 200 metros en más de 1 hora. Cuando estábamos cerca de las chozas, con mucha precaución fuimos revisando cada una de ellas hasta llegar a donde estaban aquellos sujetos. De los 5 que habíamos visto llegar solo eran 3, faltaban 2. No los habíamos visto entrar a las otras cabañas ni salir. El comandante, presintiendo algo, les dijo a Pedro y al otro soldado que se dispersaran a las otras chozas para tratar de encontrarlos y que dispararan a matar. Él y yo nos quedamos observando por una pequeña ventana lo que hacían los otros 3 hombres. Vimos que habían encendido una fogata y quien traía el báculo le arrojaba unos extraños polvos, haciendo crecer las llamas considerablemente. Los otros 2 hacían raros movimientos, danzando entre cantos satánicos. Parecía que estaban haciendo algún rito de brujería. Nosotros los veíamos asombrados, con nuestras armas listas para cualquier sorpresa. En eso, vimos que en las llamas se formaba un rostro grotesco, con cuernos parecidos al diablo. Casi se me sale un grito de la impresión, pero logré contenerlo. Después, los 2 hombres que bailaban y cantaban se pusieron una piel de lobo cada uno, cayendo al suelo revolcándose. Luego se levantaron convertidos en nahuales. Pero lo más sorprendente fue cuando vimos cómo el mero brujo se transformaba en licántropo. De su boca le brotaron unas fauces enormes, mostrando filosos colmillos. Sus pies y manos hicieron descomunales garras. Luego cayó su ropa hecha trizas al completarse la transformación. Por último emitió un potente aullido. Apunté con mi arma para dispararle, pero aquel ser parecía estar protegido por el demonio. Olfateó nuestra presencia y saltó por la ventana perdiéndose en la oscuridad. Lo alcanzamos a ver cómo iba saltando por el techo de las chozas para perderse entre ellas. Los otros 2 también habían huido. Alarmados recordamos a Pedro y al soldado. Estaban hacia donde se dirigía el Ican y los nahuales. Corrimos hacia ellos esperando estuvieran bien. En el campamento, al ver que habían pasado 3 horas sin saber de nosotros, se disponían a irse como lo había indicado el comandante, pero al querer hacerlo, de entre las ramas se escucharon rugidos, al mismo tiempo que 2 nahuales caían entre ellos. Uno de los campesinos quiso disparar, pero el lobo de un zarpazo le tumbó la pistola. El hombre todavía pudo reaccionar, dándole un certero machetazo en el hombro, pero con asombro vio cómo el mismo lobo se lo sacaba y la herida cerraba en segundos. Fue lo último que miró, porque luego unas fauces le cercenaron su cuello. Juan, al mirar eso, aún estando herido, disparó su arma, logrando dar en el cuerpo de aquel engendro maligno, y cayó muerto. Pero aún quedaba otro, el cual al ver caído a uno de su manada, se abalanzó furioso contra Juan para destrozarlo con sus garras. Sin embargo, al lanzar los mortales zarpazos, el campesino que estaba cerca de Juan, con un rápido movimiento se interpuso entre ambos, recibiendo las letales garras, salvando la vida del sargento. Momento que los otros 2 soldados aprovecharon para dispararle, pero parecía que ese nahual tenía 7 vidas, porque aún herido de muerte, alcanzó con sus garras los cuerpos de los soldados, destrozándolos. Luego trastabillante se dirigió a Juan para matarlo, pero antes de llegar se desplomó sin vida. Las balas de plata habían surtido su efecto. Las mujeres, al quedar todo en silencio, salieron de su escondite pensando que todos estaban sin vida. El cuerpo del esposo muerto de una de ellas había caído en Juan, al haberse interpuesto entre ellos al momento de su ataque, y eso hacía parecer que estaba muerto debido a que fue salpicado de sangre. No obstante, al escuchar su grito de auxilio,
Se dieron cuenta que estaba vivo, quitaron del suyo el cuerpo del campesino y lo ayudaron a levantarse. De los 5 hombres solo él había quedado vivo, gracias al esposo de una de ellas que dio su vida por la de él. Luego lo llevaron donde estaban sus hijos escondidos. No había tiempo para llorar a sus muertos. Nosotros habíamos escuchado las detonaciones y los aullidos a lo lejos. No sabíamos de dónde venían, si del campamento o donde estaba Pedro, pero sí nos habían preocupado. Entonces le propuse dividirnos. Yo iría al campamento donde estaban nuestros compañeros, él en busca de Pedro y del otro soldado. Nos fuimos según el plan. No sabíamos lo que encontraríamos, pero honestamente esperábamos lo peor. Al cabo de media hora llegué a donde estaba el campamento y me horroricé de lo que vi. Pensé que todos habían muerto, pero me di cuenta que faltaban Juan, las mujeres y sus hijos. Con una voz baja empecé a llamarlos. Cuando vieron que era yo salieron de su escondite y me contaron todo lo que había sucedido. Las 2 mujeres lloraban calladamente la pérdida de sus hombres, mientras sus pequeños hijos se aferraban asustados de sus enaguas. Era una escena meramente triste y desgarradora. De repente, por arriba de una roca aparecía la descomunal figura de Lican Mayor. Era aquel brujo despiadado. Enfurecido al ver a sus nahuales muertos, lanzó un tremendo aullido y de un gran salto cayó sobre nosotros. Del impacto me hizo caer rodando al suelo, mientras que Juan era destrozado por las garras de la bestia endemoniada. Las mujeres veían todo aterradas, pensando que era nuestro fin. Yo aún estaba caído cuando de otro salto me cayó encima. Mi arma había quedado tirada lejos de mi alcance. Estaba completamente desarmado y a su merced. La bestia acercó sus fauces muy cerca de mi rostro, salpicándolo con sangre y baba. Me di cuenta que estaba preparando una mordida letal para darme muerte. En eso, recordé que traía entre mis ropas el puñal de plata que la mujer me había dado. La empuñé y antes de recibir su mordida, se lo clavé en su espalda, llegando hasta el corazón. De sus fauces salió una bocanada de sangre hacia la tierra y cayó muerto encima de mí. No podía creerlo. Había matado a un ser casi inmortal, pero Juan y los demás estaban muertos. Con asombro miré que encima de mí aquel descomunal ser se iba transformando en un hombre hasta quedar en un viejo. Lo hice a un lado de mí y me levanté dándole de tiros en el cuello hasta separar su cabeza. Debía asegurarme que no iba a cobrar vida. De pronto se oyeron disparos provenientes del lado de las chozas y me acordé de los demás. Les dije a las mujeres que se ocultaran y me fui rápido hacia donde se escucharon los balazos. Al llegar todo estaba en silencio. Aún me quedaban balas de plata y me puse bien pilas para dispararle a lo que fuera raro, imaginando que mi superior y los demás estaban muertos. Los llamé pero no contestaron. Estaba por regresar a donde estaban escondidos mujeres y niños cuando de una choza salió un soldado trabajosamente. Corrí en su ayuda pensando que estaba herido y me di cuenta que era Pedro. No estaba herido, solo cansado. Habían terminado con los demonios, pero el otro soldado y nuestro comandante habían muerto. Lamentando las terribles pérdidas, nos fuimos por las mujeres y sus hijos. Debíamos alejarnos de ese maldito lugar. Después de caminar por 3 días más sin ninguna novedad, llegamos a un pueblo a punto de morir de inanición. Pero gracias a la atención de la gente pudimos sobrevivir al darnos comida y agua. Luego vinieron a rescatarnos y por los cuerpos de nuestros compañeros caídos. Esta fue una aventura de la que nunca esperé salir con vida, pero que al final, además de las nuestras, logramos salvar 4 más y terminamos con aquella terrible amenaza. Fuimos para atrapar narcos y terminamos cazando nahuales y hombres lobo. Lamentablemente en la misión, 10 soldados y otros civiles perdieron la vida. Sin embargo, así es este trabajo, por estar rodeado de peligros inimaginables.